Bueno, les queremos dar las gracias por estar conectados hoy y darles la bienvenida a este webinar Idear, Convocar y Co-crear experiencias pro bono y de voluntariado corporativo en Latinoamérica, organizado por el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial y Pixera Global. Bueno, para arrancar, nos queremos presentar. Mi nombre es Raida Maná, yo soy la directora del Consejo Global de Voluntariado, del Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial Clave. Nosotros somos un espacio de innovación y creación compartida en voluntariado corporativo para el desarrollo sostenible de América Latina. Como consejo tenemos tres grandes áreas de trabajo que son el networking estratégico, los proyectos colaborativos y el intercambio de conocimiento. Clave es un espacio único en la región. Sus empresas miembros son referentes en responsabilidad social, empresarial y voluntariado en América Latina y en el mundo. Juntas se convierten en aliados poderosos para fortalecer la relevancia de todos estos temas de manera transversal en diferentes instancias regionales y locales de Latinoamérica. En este momento contamos con 7 miembros y también con aliados del sector de la sociedad civil, gobierno y academia en toda la región. El fin último de Clave es generar cambios de alto impacto y a largo plazo en la comunidad, en la cultura de las empresas y en el negocio. Así, contar con un espacio de diálogo y de reflexión permite maximizar el impacto de los programas de voluntariado corporativo. Esto es justamente lo que hoy nos une con nuestros colegas de Pixera, porque sabemos que el conocimiento compartido eh, puede traer muchos beneficios para nuestra región. Estos espacios cada vez más se hacen necesarios para poder identificar cuáles son las necesidades que tenemos para avanzar colectivamente. Así que con eso le doy la palabra a mi colega Carolina Gowland de Pixera Global. Bienvenidos a todos, gracias Ray por la presentación y por abrir este webinario. Gracias a todos los panelistas que se suman hoy en un momento tan relevante para la región. Pixera Global es una ONG basada en Washington, pero operamos en todo el mundo, en América Latina. Carolina Gowland, quien habla, estoy basada en Buenos Aires, Argentina, y Fer Skur, que es mi colega que está en alguno de esos cuadraditos, que está basada en Brasil. Actuamos como líderes regionales en América Latina para Pixera Global, y lo que rápidamente queremos mostrar hoy, como para dar un marco antes de arrancar, son las tendencias que se han relevado de un reporte que acaba de ser lanzado la semana pasada. Es un reporte de tendencias corporativas que creo que van a ponernos un poquito en tema de lo que vamos a conversar hoy. Es un reporte que se viene haciendo desde el 2010 y queremos compartir lo más relevante con ustedes. En el próximo slide, por favor, Ray. Estas son las empresas que participaron en el reporte. Algunas de ellas son nuestras socias, como 3M y Johnson & Johnson, que nos acompañan en el panel hoy, y otras más. Y en el próximo slide, ahí voy rapidito, vamos a hablar de estas 5 tendencias. La primera es que las empresas están considerando a sus colaboradores como un recurso ágil, como agentes de cambio para actuar ante los desafíos sociales urgentes, como el COVID-19 y el racismo estructural. La segunda tendencia que relevamos es que las alianzas adaptativas es lo que permite a los programas pro bono navegar con éxito las crisis y también la recuperación en la pandemia. Cuando hablamos de alianzas adaptativas, tanto con empresas sociales como ONGs, y también los colaboradores son considerados ahora como socios, ¿no? para las empresas. La tercera tendencia es que la razón principal por la que las compañías participan en estos programas pro bono de voluntariado corporativo es el impacto en la comunidad. La cuarta tendencia es que la responsabilidad, bueno, sabemos de los líderes empresariales, ha aumentado, y lo que se refleja es una creciente demanda de la sociedad para abordar lo que son los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos ESG, y que estos programas ya están diseñados y pensados no como algo aislado de la compañía, sino totalmente alineados con el negocio y para responder a estas demandas que son de la sociedad entera. Y por último, una tendencia que, bueno, no sorprende a nadie, es que los programas virtuales llegaron para quedarse.
han permitido a muchas empresas tener algo muy inclusivo e involucrar a más colaboradores, armar equipos regionales. Pero bueno, más allá de que lo virtual llegó para quedarse, lo presencial sigue siendo indispensable y en cuanto se pueda volver a terreno, se va a volver. Bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos pasar a presentar los 3 paneles. La agenda de hoy está dividida en 3 bloques. Un primer bloque que va a estar moderado por Ray, donde se va a conversar sobre diseñando programas virtuales a medida. Un segundo bloque que va a focalizar en alianzas de impacto y un tercer bloque que se llama Activando Talento. Así que con esto pasamos al primer bloque. Bienvenida, Hanna, qué bueno que te pudiste meter. Qué nervios cuando no funcionan los links. Gracias. Hanna es líder de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad en LATAM para 3M. Paula, también bienvenida, gerente de Asuntos Corporativos de Bavaria. Y bueno, Ray, ya te presentaste, te dejo a vos liderar. Muchísimas gracias, Caro. Bienvenidas precisamente Hanna y Paula. Es un placer compartir con ustedes hoy este espacio en donde lo que queremos explorar es un poco cómo ustedes desde su rol en las empresas han entendido este momento en el que estamos. Estamos definitivamente en un momento sin precedentes que nos ha llevado a innovar, que nos ha llevado a responder de una manera diferente y justamente yo quiero arrancar con eso, ¿no? Considerando este contexto actual en el que estamos, ¿cuáles creen que son los ajustes más relevantes que han tenido que hacer los programas corporativos que trabajan todos los temas de impacto social y que lo hacen con colaboradores para poder responder a lo que está pasando ahora mismo? Si quieres, Hanna, puedes arrancar o... Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Sí, les compartimos. La visión de 3M es innovación mejorando cada vida. Entonces, en nuestra empresa, en la estrategia de ESG, como bien comentaba ahorita Carolina, en la S de Social, es donde entra claramente los programas de impacto social a través de voluntariados pro bono. Entonces, con esto nos permite realmente tener algo integral y algo que no se piensa hacer una vez, sino se hace a través de los años y por muchos años en el futuro. Es el programa de 3M Impact, que lo hacemos con alianza con Pyxera, lo comenzamos en el 2017, ya llevamos 5 años con este programa. Entonces, a inicios del 2020, justo estábamos en México, habíamos recibido voluntarios de 3M de Asia, de Estados Unidos, Canadá, de Europa, y era el mes de marzo. Entonces estábamos por concluir el voluntariado cuando sale COVID y los últimos días sí les puedo comentar que fueron días difíciles porque lo que pensamos era la seguridad de nuestros colaboradores que tenían que regresar de ser voluntarios a su ciudad. Entonces esto nos hizo pensar que teníamos que hacer ajustes radicales porque ya no íbamos a poder trasladar a los voluntarios de un continente a otro para poder tener inmersión en la cultura y hacer pro bono. Entonces tuvimos que hacer un paso para atrás y considerando este limitante de no poder viajar, pudimos aprovechar unos pilotos que habíamos hecho en la ciudad de Minnesota, donde está nuestro headquarters, y en la Ciudad de México, donde habíamos ya empezado a innovar y decir, ok, no tienes que solamente viajar a otro continente para hacer pro bono, cuando en tu país, en tu ciudad, hay muchas cosas por hacer. Entonces aprovechamos eso para poder identificar ONGs y esos son los ajustes que hicimos y ese mismo año 2020 hicimos el local en México, Costa Rica y Brasil con el objetivo de no importa que haya una pandemia que físicamente no podemos viajar, no teníamos que continuar con pro bono y ahí el extraordinario trabajo de Pyxera de adoptarnos, hacer ajustes para poder llevar a cabo el año pasado esto. Con eso dejo para seguir con la compañera. Gracias, Ana Paula. Bueno, pues primero muchísimas gracias por el espacio. Digamos que acá nosotros
siempre estuvimos acostumbrados y desde hace ya varios años pues a tener unas grandes jornadas, unas grandes movilizaciones. Entonces en un día nosotros podíamos movilizar 7.000, 8.000 personas y como lo dice Hanna, llega COVID con toda su tema y nos limitó. Nosotros teníamos una gran jornada de siembra de árboles en el mes de abril, pues claramente nos tocó replantearnos absolutamente todo, pero creo que tuvimos muchas cosas interesantes. Lo primero es que pudimos llevar a cabo nuestra jornada de siembra, que era algo que iba en contra como de todos los pronósticos. Claramente, no con la cantidad de voluntarios que quisiéramos, fue más un tema como de aliados y yo creo que uno de los aprendizajes más importantes de esto es que cuando se unen varias fuerzas por un mismo propósito, los resultados son realmente impactantes. Entonces acá, si bien no tuvimos voluntarios movilizados, tuvimos una de las alianzas más espectaculares que hemos podido tener digamos, en todos estos años con gobierno, con empresas, con entidades territoriales para hacer una gran plantación. Entonces eso digamos que fue increíble, a pesar de todos los pronósticos lo pudimos sacar adelante, pero adicional quisimos apostarle también a la virtualidad, que era algo que pues claramente ninguno de nosotros estaba acostumbrado, y nos unimos con un aliado acá en Colombia que tenía un programa que estaba también piloteando y dijimos, unámonos, usted tiene la expertise, tiene como todo el contenido, nosotros tenemos los voluntarios que están dispuestos a donar ese tiempo a través de la virtualidad y realmente fue un ejercicio muy interesante que lo estamos replicando por segunda vez, en donde pues es un tema básicamente de transferencia de conocimientos, de mentoría a niños en colegios, donde estamos haciendo la diferencia de diferentes maneras, pero acá lo que no podíamos tampoco perder de vista era que fuera un programa simplemente de voluntariado y ya. Y ahí nos dimos también a la tarea de ver cómo esto estaba, digamos que, o contribuía al core del negocio de la compañía, ¿no? Porque pues al final, por ejemplo, lo que tiene que ver con plantación de árboles, que es nuestro enfoque, se une a nuestra estrategia de protección de agua, que es supremamente relevante. Pero el tema de voluntariado, transferencia de conocimiento, pues sí teníamos que ver la forma de cómo se ataba nuestro negocio, que a veces eso no es fácil. Y lo que hicimos fue atarlo a el desarrollo de habilidades de nuestros empleados. Entonces, realmente ha sido muy interesante cómo el voluntariado virtual nos ha permitido, más allá de que los voluntarios donen su tiempo, entender y sobre todo cerrar esas brechas que se tienen frente a el desarrollo de habilidades, llámese comunicación, liderazgo, que ahorita en la virtualidad pues el tema de ser empáticos, de saber comunicar las cosas, de bueno, todo esto con una relevancia impresionante. Entonces, digamos que ese ha sido como uno de los mayores aprendizajes y los más relevantes que hemos tenido con toda esta coyuntura. Gracias, Paula. Y justamente ambas mencionan este tema de la virtualidad, ¿no? De prepararnos para la virtualidad, construir programas que entiendan que esto ha llegado para quedarse. Y justamente Carolina lo comentaba como uno de los resultados de la encuesta de Pyxera. Yo quisiera preguntarles, desde la experiencia que han tenido, ¿cuáles creen que son los elementos principales que debemos tener en cuenta cuando estamos construyendo un programa de engagement en el contexto virtual o remoto? Y digo virtual o remoto porque también ya empezamos a ver combinaciones de cosas que se pueden hacer presencial, cosas que se pueden hacer virtual. Entonces, de acuerdo a la experiencia que han tenido, ¿cuáles creen que pueden ser unos tips importantes para tener en cuenta al construir ese tipo de programas? Claro que sí. Me gustaría contestar como from to. From sería como era antes y el to es la nueva forma de hacer impacto social. Entonces hablábamos de que antes era global y viajabas y ahora es local y te quedas en tu ciudad. Entonces esto disminuyó el tiempo que pasábamos viendo temas logísticos. Entonces pudimos destinar mayor tiempo en el engagement, mayor tiempo de cómo hacíamos una convocatoria mucho más diferente, porque antes las convocatorias se hacían presenciales. Bajabas al comedor, los esperabas en la entrada, hacías activaciones para invitarlos a conocer el programa y que se inscribieran. Entonces, ir de la convocatoria presencial a una convocatoria virtual con muchísimo cariño y con muchísimo honor, les comparto que la convocatoria que Caro y Carolina y yo tuvimos fue extraordinaria, porque hicimos un warm-up, luego como el día esperado de la convocatoria,
las personas se unieron, entonces eso generó mayor engagement y nosotros también teníamos más tiempo. Número 2, antes el foco era una ciudad, ONGs de esa ciudad y compañeros de trabajo de esa ciudad. En el modo virtual, el actual, nos permite pensar la estrategia de visión país, tener organizaciones de varios estados de la República, tener voluntarios y fuerza de venta, incluso compañeros de las plantas que se incluyen, que están dentro de la República. Entonces, por parte del reclutamiento, nos permitió tener mayor flexibilidad al ser un voluntariado virtual. Eso nos encantó. Tercer punto sería, si bien parte del pro bono es que estés físicamente dentro de la ONG y vivas con ellos esas 80 horas, que eran normalmente 2 semanas intensas, otro ajuste que hicimos fue en el tiempo de duración. Dijimos, por condiciones, estar 80 horas en línea en 10 días iba a ser muy cansado, tanto para el voluntario como la organización. Entonces tuvimos que adaptarnos para poder hacer un programa ágil que durara 8 semanas y de esa forma el colaborador que tenía que atender cosas en la casa y demás, podía, y trabajar por supuesto, podían dedicar ese tiempo extra a favor del voluntariado, pero que no fuera overwhelming. Entonces, siempre en mente, como bien nos comentabas, ¿cuáles son estos elementos principales de mantenerlos enganchados, engaged, contentos de formar parte de esto? Entonces, aquí sería una invitación y mi cuarto y último punto de From and To sería una invitación a los que están escuchando, los que nos escuchan de diferentes ONGs. Antes, físicamente íbamos a ver las ONGs. Entonces, íbamos, hacíamos las entrevistas, los conocíamos, veíamos el espacio donde iban a estar los programas. Esta vez, al ser virtual, ¿cómo revisábamos? Páginas web, qué decían en su LinkedIn, qué decían en sus Instagrams, qué decían en sus redes, su huella digital y su track record, qué habían hecho. Entonces, aquí sería una invitación a esas ONGs de pensar también cómo atraen a los donantes para que nosotros también, en el momento que estamos haciendo el scouting, identificar dónde podemos hacer actividades, ya sea de cambio climático, de sostenibilidad o apoyo a la comunidad o educación. Entonces, esos serían los principales elementos. Sí, ahí digamos que pues lo mencioné en mi intervención anterior y creo que algo fundamental es cómo esos nuevos programas que creamos le apuntan al core de negocio, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas en donde tenemos que pensar primero, porque si no, la sostenibilidad de lo que creemos o ese programa o esa iniciativa, pues no sé qué tanto efectivamente en el tiempo pueda permanecer. Entonces, realmente garantizar que esté alineado con el core de negocio creo que es importantísimo, porque asimismo los colaboradores también entienden el sentido del por qué lo están haciendo. Creo que eso es algo clave. O sea, si yo sé que, por ejemplo, en nuestro caso, el programa de mentoría me ayuda y me aporta en ese cierre de brechas que tengo en temas de habilidades de comunicación, de liderazgo, de trato de personal, de muchas cosas, pues digamos que hace más sentido para mí hacer y vincularme a ese tipo de iniciativas y de programas. O en el caso de nuestros temas ambientales, pues hay una razón muy poderosa y es porque está atado también a ese propósito de compañía de proteger los ecosistemas de agua. Entonces, para mí como voluntario, ni siquiera, o sea, como voluntario, como aliado, como ONG, como gobierno, pues hace sentido el por qué la compañía lo esté haciendo y por qué yo me quiero vincular desde cualquiera de los sectores en donde esté. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que algo también muy importante es medir y conocer la percepción de nuestros colaboradores o de nuestros aliados para evolucionar, ¿no? O sea, si nosotros no conocemos cuál es su perspectiva, si les gusta, si no les gusta, qué cambiarían, pues es difícil, digamos, que lograr ese engagement que también que queremos, porque una cosa es lo que, no sé, yo como líder del programa me pueda imaginar y pueda querer, pero otra muy diferente, lo que realmente se están imaginando o lo que esperan voluntarios, aliados, colaboradores de lo que estemos haciendo. Entonces creo que también esa parte de
oírlos, de acercarlos, de conocer sus perspectivas, de saber que los motiva es fundamental porque los haces parte, ¿no? Los haces parte de y te genera un sentimiento y un compromiso y una pertenencia muy diferente y cuando tú lances alguna convocatoria o cuando tú ya tengas tu iniciativa al aire, pues la forma en la que ellos se van a enganchar va a ser muy diferente porque los has tenido en cuenta en el proceso. Entonces creo que para mí esos dos puntos son fundamentales y por supuesto un tercero que yo creo que todos lo tenemos siempre en el radar es medir, ¿no? Entonces, ¿esto cómo le contribuye? Si cambió, si tuvo los efectos que esperábamos, nosotros los llamamos, digamos, esos action standards que deberíamos tener que al final de la intervención nos permiten decir, oiga, por acá debemos seguir o definitivamente tenemos que cambiar el modelo. Entonces creo que esas tres cosas son fundamentales para todo el proceso y esa generación de engagement de las iniciativas que tengamos. Pau, Hanna, muchísimas gracias. Yo creo que escuchamos cosas muy interesantes sobre cómo reentender, replantear, conociendo las cosas que funcionaban antes y conociendo qué funciona mejor. Me parece muy acertada esa intervención de Hanna sobre las ONGs y cómo se presentan ante el mundo, esas narrativas que están construyendo. Y lo que nos decía Paula sobre conectar, ¿no? Conectar para poder entender cuál es el impacto que se está generando y qué hay que cambiar en el camino. Yo creo que flexibilidad es algo que escucho y que se ha vuelto muy importante. Y con eso justamente yo quiero cerrar esta serie de preguntas y a ver si alcanzamos de pronto a tomar alguna de la audiencia. Preguntándoles cómo ven el futuro, ¿no? ¿Cómo ven el futuro de los programas de voluntariado corporativo o de pro bono en sus empresas? ¿Qué tendencias creen que están ganando fuerza? E incluso aquí alguien, Enzo Dotto de DirecTV Latinoamérica, nos preguntan si se imaginan, cómo se imaginan la vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría escucharlos un poco sobre el futuro. ¿Qué ven y creen ¿qué creen que será importante tener en cuenta? Ay, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que este 2021 continúa siendo un año con mucha incertidumbre y cuando vemos el nivel de vacunación en nuestra región de América Latina, donde vemos que hay todavía países que no han tenido acceso a vacunas y algunos países están al 5%, otros ya llegaron al 10%, Chile es la excepción que va extraordinariamente bien con 40%, pero vemos que todo el año va a ser virtual. Entonces, para 3M, nosotros con Pyxera ya tenemos el plan 2021, que sería en el último trimestre de este año. México, Costa Rica y Brasil son los 3 países donde vamos a estar haciéndolo 100% virtual. Entonces, para el corto plazo es continuar con 3M Impact virtual, como aprendimos a hacerlo el año pasado. Para el 2022, estaremos muy atentos de cómo van las vacunas y cómo va este modelo híbrido, como bien decías, porque hay cosas muy buenas que se hacían presencial, pero también hay cosas que hemos rescatado de forma virtual que nos permite ser mucho más eficientes. Antes tenías que viajar, no sé, a una ciudad para ver el campo o el cafetal y ahora aprovechar la comunicación te da un panorama del ecosistema, de cuáles son mucho más el impacto que está haciendo la ONG. Entonces, yo me imagino que en el 2022 y en los próximos años va a coexistir esta parte. Ya todos somos más digitales, podemos aprovechar y es más bien cómo trabajamos en equipo las empresas, los voluntarios, organizaciones tan importantes que hacen pro bono y diferentes tipos de voluntariado a favor de la comunidad. Entonces creo que todavía tenemos mucho que aprender, se han hecho grandes cosas y creo que también las mismas plataformas cada vez están inventando nuevas cosas para sentirte más cercano. Entonces nosotros reiteramos el compromiso, como les decía al principio de año, nuestro Sustainability Report, que justo salió la semana pasada, entonces los invitamos a leerlos. Hay una parte Science for Community, donde hablamos de 3M Impact y la alianza con Pyxera, y nosotros tenemos de aquí al 2025 llegar a 300,000 horas. Entonces eso muestra, como bien comentábamos antes, las métricas. Si tú tienes claro, sí o sí voy a ayudar a la comunidad, eres creativo, buscas formas de encontrar el cómo sí. Y con esa forma también los voluntarios, ellos lo quieren hacer. Entonces,
mi recomendación sean, cada empresa tiene su tesis de donar, su ESG strategy, y busquen aliados estratégicos que son los expertos localmente que ayuden a amplify o hacer eso o llevarlo a su full potential, perdón que hable en mitad español, mitad inglés, pero que nos permita realmente llevar el mayor apoyo posible a la comunidad. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y enormemente agradecida con Pixel. Gracias. Gracias, Hanna. Sí, yo ahí me uno a lo que menciona Hanna. Definitivamente creo que es algo que se va a mantener. El tema del voluntariado, digamos, virtual se mantiene, pero definitivamente sí creo que el tema de la innovación va a ser clave porque pues, y nosotros lo vimos, o sea, nosotros el año pasado, cuando arranca todo esto, lo primero que hicimos fue, bueno, tenemos una plataforma que lo que hace es conectar causas sociales con redes de voluntarios, reactivémosla, llevémosla al siguiente nivel, conectemos efectivamente esas necesidades, iniciamos con las comunidades que estaban más afectadas por COVID y las conectábamos con ONGs que estuvieran en territorio y estuvieran atendiendo a esta población afectada. Pero ya luego de un tiempo tú te das cuenta que la curva claramente pues disminuye, es decir, la gente en ese momento pues todo el mundo estaba diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo donar? ¿Dónde pongo la plata? ¿Qué transfiero? ¿Dónde puedo llevar el mercado? Pero pues llega un punto en el que primero te saturas, segundo empiezan a existir muchas necesidades, tercero pues tú no tienes plata todo el tiempo para donar a las 80 o 100 causas que teníamos publicadas, entonces eso hizo que obviamente la curva fuera disminuyendo. Y hoy en día, pues, para mantener a la gente, porque pues no nos digamos mentiras, es decir, el voluntario está acostumbrado a remangarse, a ir a la presencialidad, a untarse, a pintar o a sembrar o a este tipo de actividades, hand skill, actividades, entonces como que en este momento sentarte al frente de un computador donde además tienes todo el día en reuniones tras reuniones y después decir, ok, voy entonces a hacer un tema de transferencia en niños o en colegios, es algo que obviamente te desconecta de lo que tú normalmente haces, pero también te toca a ti como programa innovar y ver de qué forma los sigues atrayendo para que sigan estando en ese espacio y lo sigan disfrutando. Entonces creo que ahí la innovación va a ser clave, cómo nos pensamos nuevamente estos programas de cara al próximo año. Pero yo creo, y con la pregunta que hacía Enzo, pues que definitivamente la presencialidad es importante, es decir, el espíritu del voluntario es estar en contacto con el beneficiario, es tangibilizar sus acciones, es ver el árbol que plantó, ver la escuela que pintó. Entonces creo que eso en algún punto, no sé qué tan cercano o no, pero sí en algún punto tiene que volver, o sea, al voluntario, y creo que eso es algo súper importante, le gusta vivir la experiencia, le gusta movilizarse. Entonces, no sé qué tan cercano, pero definitivamente sí va a volver a pasar. Paula, Hanna, muchísimas gracias. Yo creo que escuchamos unas reflexiones muy importantes sobre la flexibilidad, sobre la innovación, sobre entender la realidad del contexto para crear, sobre alianzas estratégicas, que creo que fue algo que fue fundamental para ambas empresas en este contexto. Darle las gracias y aprovechar para presentar el segundo bloque. Yo sé que se nos quedan algunas preguntas y al final tenemos más tiempo, las podemos tomar, pero definitivamente muchos también comentarios apoyando lo que están diciendo. Estela Cáceres de Grupo Terra, que nos habla de cómo las curvas de normalidad han sido diferentes para cada país. César Arteaga, que nos habla de cómo sus voluntarios han estado acostumbrados a diferentes tipos de actividades en los últimos años y cómo eso ha ayudado. Entonces, yo creo que resuena mucho lo que nos han dicho y nos quedamos también con cosas para seguir compartiendo. En ese sentido, bueno, quiero darle ahora la palabra a nuestras colegas de Pixera Global, Fernanda, a Carla y a Vanessa, para seguir el siguiente bloque, que se llama Alianzas de Impacto. Entonces, bienvenidas Carla, Vanessa y Fernanda, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ray. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, este bloque 2 se trata de la riqueza que la diversidad de culturas organizacionales puede aportar cuando se trabaja en colaboración para solucionar un problema complejo.
Son alianzas multifacéticas que impulsan la creación conjunta de excelentes ideas innovadoras, pero sin embargo, sabemos que la gestión de alianzas de esa naturaleza definitivamente no es fácil, especialmente cuando necesitamos resultados muy tangibles en momentos de urgencia, como es el caso de la pandemia. Entonces, para tratar de ese tema que me es muy caro, están con nosotros Carla Chávez Brenes, que es la directora regional en Costa Rica de la empresa social eCoins. Es la primera moneda que premia el compromiso con el reciclaje. eCoins ha participado justo de un programa de 3M, el 3M Impact, en 2020. Y también Vanessa Vázquez Ramos, que es la directora ejecutiva de Juguete Pendiente y Hogar Pendiente, que son organizaciones que tienen el propósito de ayudar niños, personas y familias en situación de vulnerabilidad en Perú. Y Vanessa también es miembro del Consejo de Perú Voluntario, un ente de articulación nacional e internacional del ecosistema de voluntariado en Perú, que es un estudio de caso muy exitoso en cuestión del enfrentamiento de la pandemia en 2020 en Perú. Entonces son dos organizaciones con experiencias distintas en el tema de alianzas de impacto, y con eso, observando ese contexto tan único de cada una de ustedes, la primera pregunta que me gustaría hacer: ¿cuáles fueron los principales desafíos o barreras que ustedes han identificado en ese proceso de formar las alianzas y tomar una colaboración activa hacia adelante, considerando que son organizaciones que tienen distintas culturas organizacionales y también el factor remoto, cómo influenció también el factor remoto principalmente en el año que ha pasado? Entonces ahora paso la palabra a Carla o a Vanessa, no sé quién quiere contestar primero. Gracias, Fernanda. Si me permiten, puedo iniciar con esa respuesta, porque puede que les sorprenda, pero para mí los dos principales desafíos que acabas de mencionar para eCoins fueron realmente oportunidades. O sea, fueron dos vasos medios llenos para nosotros. Y es que eCoins nació en Costa Rica, pero tiene presencia en 5 países. eCoins nació virtual. Hace 3 años que lanzamos el programa en Costa Rica, nació desde la virtualidad. Es una plataforma tecnológica que conecta personas de diferentes partes de la cadena de valor del consumo y el postconsumo responsable. Entonces, no existimos si no es por las alianzas. eCoins no tiene activos, eCoins conecta personas. Y entonces nuestro segundo nombre son alianzas, Fernanda. Nosotros sin la gente que se alía no existimos. Imagínate que tenemos alianza con 110 municipios en este momento en 3 países, de los que ya tenemos un poco más de camino recorrido, y con 200 empresas privadas de todo tipo, de las cuales 75% son pymes. Entonces, imagínate el músculo o el entrenamiento que hemos ido ganando en estos años, generando capacidades para encontrar lo clave, que es el valor que necesita cada una de las partes y cómo eCoins puede aportar en esa búsqueda de valor. Entonces, la virtualidad y la creación de alianzas son parte de nuestro ADN. Y esa fue una maravillosa experiencia para nosotros en nuestro contacto con 3M en este voluntariado pro bono, porque digamos que entramos ya a la cancha calientes, ya entramos listos para jugar y el reto fue aprender a cambiar más bien la perspectiva, porque en estas 110 alianzas con municipios, 200 empresas, no escuchas la palabra en qué te puedo ayudar, las palabras, siempre escuchas qué me puedes dar, qué gano yo, ok, ¿dónde es que encontramos el valor que me vas a dar? Y en este caso, cosa que te digo, para nosotros lo raro fue escuchar, ok, ¿cómo ayudamos? ¿A qué hora pueden? Mándenme la información para entender eCoins, y todo el equipo se alineó maravillosamente con nuestras características de empresa para entender el tipo de negocio. Y hay algo muy importante, Fernanda, para mí, y es que, como lo mencionaste, eCoins es una empresa social, no es una ONG, no recibe fondos públicos ni internacionales. Nosotros subsistimos de la misma generación de valor que damos a las empresas porque les apoyamos en responsabilidad extendida del productor, educación de sus consumidores, los vamos preparando en las tendencias que se están moviendo aceleradamente y que las empresas puedan sentirse más robustas y más parte de esta nueva normalidad del consumo y el postconsumo.
Entonces, el entrar a una relación donde te dicen, ¿qué te puedo dar?, cambia para una empresa social totalmente la perspectiva, porque las estadísticas dicen que el 75% de las empresas no sobreviven 3 años, en Latinoamérica aún más. Y entonces tenemos que hacernos de nuestros propios recursos, y una empresa como 3M que te aporte la posibilidad de testear, que fue lo que hicimos, piloteamos un proyecto para tomar la decisión si vamos adelante o no. Esa decisión pudo haber significado pérdidas o ganancias para nosotros, pero gracias al ojo, gracias al filtro que nos ayudó a hacer la gente de 3M que participó en el programa, pudimos escuchar una perspectiva diferente con un target que es el nuestro, que son early adopters, gente con tecnología, gente de ciudad, gente educada y sensible, y nos pudieron dar un feedback súper rico y muy, muy útil para poder tomar la decisión. No, ese no es un proyecto que por ahora vamos a poner en marcha, que fue el caso. Vamos a esperar un poco más a que nuestro mercado esté con una mayor madurez. Entonces, todo, tal vez yo le di un poco de vuelta a la respuesta, porque lo que se pueden ver como desafíos para nosotros fueron la normalidad y las oportunidades, y lo que puede ser para otro lo normal, para nosotros fue el gran regalo de recibir esas horas, ese talento en este pro bono de 3M. Gracias, Carla. Vanessa, que tenés una situación completamente distinta, ¿no? Estamos hablando acá de una alianza nacional, y entonces me gustaría escuchar un poco de esa experiencia. Bueno, como todos saben, la pandemia nos afectó, creo que a todos los países de la región por igual. Fueron momentos y siguen siendo momentos de mucha tensión, porque estas olas y picos de contagio que disminuyen y aumentan en un abrir y cerrar de ojos, en verdad nos ponen a todos en un jaque mate bien complejo. Cuando la pandemia empezó, nosotros, gracias a Perú Voluntario y a la acción que realiza la ONG que dirijo, pudimos realizar una campaña que se llama Juntos nos hacemos cargo, que lo que buscaba era poder brindarle alimentos y EPPs, que son estos trajes o herramientas para poder protegernos del coronavirus. Y lo más importante era poder reconocer quiénes iban a ser nuestros aliados y stakeholders, y saber que todos ellos pertenecían a distintas líneas de acción. ¿Por qué? Para que podamos hacer un buen uso de los recursos tan escasos con los que contábamos, y poder llegar a alrededor de 13 regiones a nivel nacional. Una vez que nosotros tuvimos identificados a los stakeholders, lo que realizamos fue idear junto a ellos y a la comunidad los planes y el alcance que se necesitaban. Sobre eso nosotros armamos una línea base, y sobre esa línea base empezamos a solicitar donaciones de dinero, donaciones de bienes o servicios, para hacer el despliegue lo más pronto posible y tratar de abarcar a las poblaciones que nos necesitaban. Empezamos en Lima porque obviamente teníamos un tema de no poder movilizarnos mucho, pero gracias a una alianza también con el Estado pudimos sacar ciertos permisos que ya nos dieron esta flexibilidad para poder enviar donaciones a donde más lo necesitaran, ¿no? Además, es importante saber que los plazos para una ONG dentro de una pandemia son mucho más amplios que cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto o una luz o un huaico, y es súper importante también contar con distintos escenarios, ¿no? Tener escenario A, B, C, etcétera, para poder no perder el foco de la ayuda y saber que podemos reinventarnos en el día a día. Asimismo, también era necesario trabajar con métricas, porque al estar en un estado de emergencia tan raro, los stakeholders necesitaban saber si es que realmente las donaciones estaban llegando a donde ellos apuntaban llegar. Y es así como nosotros desplegamos esta ayuda, sin importar en verdad que la brecha digital, que es de alrededor del 60% del país, sea un impedimento para nosotros, ¿no? Logramos hacer contactos con otras ONGs, logramos hacer contactos con comunidades que se acercaban a nosotros gracias a una gran difusión en redes sociales, sobre todo Facebook, que es la plataforma que más se usa en comunidades, y pudimos abastecer con mucha alimentación a más de 100.000 familias en el primer año de pandemia, y la labor continúa hasta ahora. Fernanda, estás en mute. Perdón. Lo que estaba diciendo que es increíble lo que lograron hacer en una amplitud tan masiva y tan necesaria. Y
no es lo que estoy escuchando tanto de Carla y de Vanessa, no es distinto de también lo que he escuchado a lo largo de los años trabajando en programas donde estamos trayendo distintos socios para colaborar en conjunto. Que no es solamente también entender y comprender dónde viene el otro y cuál es el propósito del otro para que podamos trabajar en conjunto. Cada uno tiene su propósito. Entonces, por ejemplo, cuando dijo Carla que escuchó de 3M, ¿qué quiere? ¿Cómo te podemos ayudar? Fue como porque ya vinieron preparados. Ya vinieron preparados para trabajar en conjunto con ustedes. Y ustedes también ya tienen su propio conocimiento. Entonces, creo que trabajar en conjunto es entender cuáles son las habilidades y los conocimientos que cada uno tiene. Como dijo Vanessa también, ¿no? Empezaron a mapear los actores y lo que cada uno pudo traer. Y no veo nada distinto y creo que seguimos con el mismo, con esa misma cabeza de escuchar y tener empatía y saber lo que trae el otro para la sociedad en conjunto y entender muy claramente cuál es el objetivo. Y de ahí salen nuevas ideas, co-creaciones, que es de lo que estamos hablando acá. Bueno, entonces, de lo que nos contaron, una última pregunta que yo tengo sería de los pequeños retos que tuvieron en establecer eso, entendiendo todas las ventajas de una alianza multifacética. ¿Qué fue que utilizaron en términos de mitigación de estos retos para seguir más adelante con los programas? Por ejemplo, de lecciones aprendidas. ¿Qué están haciendo ahora a partir de la experiencia que tuvieron? Bueno, como mencioné anteriormente, tomamos la decisión de poner en pausa un proyecto que queríamos implementar porque pudimos identificar que los riesgos iban a ser grandes en ese momento en particular. Pero eso nos llevó también a pensar muchas cosas, Fernanda, y particularmente a mí, porque antes de eCoins, mi otra carrera o mi carrera es comunicación y yo he estado del otro lado de la acera diseñando programas de voluntariado para nuestros clientes en la agencia de comunicación. Entonces, bien interesante poder ahora tener la perspectiva, digamos, más integral de las dos partes. Y quisiera hacer una pequeña reflexión. Lo mencioné en su momento a Carolina y al equipo maravilloso que nos apoyó, y es lo que se conoce o desde nosotros como la asimetría, ¿verdad? El tema de que pequeñas organizaciones, ONGs, empresas sociales, emprendedores, proyectos de impacto, estemos trabajando con grandes organizaciones, por supuesto que tienen los retos, ya los han mencionado, pero esa palabra para mí es clave porque es ese tamaño, ¿verdad? Es la asimetría, es la empresa chiquita que está haciendo algo que por lo general esa empresa surge porque está resolviendo un dolor de la sociedad. Ya los emprendimientos son muy distintos a lo que eran hace años. Ahora un emprendedor quiere resolver el problema del árbol, del río, del cambio climático, de los niños, de los de la vez, de los viejitos, de las mamás, de las mujeres. Entonces, hay una causa detrás, hay un propósito detrás de casi todas las empresas actualmente que es diferente a cómo se crearon muchas de las empresas que ahora son grandes y que son líderes de mercado y que están en estos programas de voluntariado corporativo pro bono. Entonces, ¿cómo podemos romper ese tema de la percepción de las asimetrías para no vernos como los grandes y chiquitos, como que les estamos ayudando a los chiquitos, sino cómo, y yo hablo grandes y chiquitos solo como una forma de expresarlo rápidamente, pero cómo estas nuevas empresas podemos agregar valor a esas grandes para que nos vean distinto, para que la mirada sea diferente. Y mencionaron en el bloque anterior el tema de diseñar global, ¿verdad? Que antes había que viajar de continente y ahora cambiamos y entonces hacemos más voluntariado local. Claro, esa es la tendencia que necesitamos atender todos, diseñar global, pero actuar local porque los retos son muy diferentes a los que había hace 10 o 15 o 20 años. Entonces, si no empezamos a aterrizar mucho más eso con nuestros colaboradores, no vamos a lograr cambiar, y yo uso también un poco esta palabra que no existe, pero no va a poder ser un voluntariado, sino que para algunos es un obligatoriado, porque lo dice mi jefe. Y de eso no se trata de conectar con el valor personal del colaborador y hacerlo tan enamorado de ese proyecto y que sienta que le está impactando a él, a su comunidad, a su familia, y no el síndrome de 8 a 5, ¿verdad? De 8 a 5 soy... Sí. El empleado voluntario que doy mis horas, pero a las 5, cierro
y me voy a mi casa y me olvido de que soy parte de ese engranaje social en el que estoy teniendo oportunidad de interactuar desde otro lugar. Entonces, yo quisiera que le diéramos un veto a la percepción de las asimetrías, porque realmente podemos hacerlo si lo pensamos cómo diseñarlo, y un veto al síndrome del 8 a 5, que la gente sienta que lo que está haciendo como voluntariado se lo puede llevar a su casa, lo puede compartir con su familia, lo puede multiplicar por 3, por 4, por 5, por 10 en su entorno, y entonces los programas corporativos, empresariales tendrían un impacto espectacular. No, perfecto, Carla. Tenemos que cerrar nuestro bloque, si no no damos tiempo para Carolina y Carlos y María. Muchas gracias, Carla. Vanessa, te doy 30 segundos para decir un poquito de tu percepción y creo que sí, esa es la tendencia. Por nuestro lado, creo que el mayor desafío fue mantener nuestra salud mental bien, porque nosotros teníamos muchísima esperanza puesta de todos los actores con los cuales trabajábamos y no se nos daba tiempo de perder el foco. Teníamos que ser siempre rápidos al actuar, ser confiables, ser muy analíticos, asertivos, y eso es lo que tratamos de seguir siendo hasta ahora, ¿no? El poder tener la calma necesaria para seguir efectuando y actuando en favor de toda la población que nos necesita. Muchas gracias, Vanessa. Vanessa y Carla, por la percepción del sector que trabajan ustedes, y creo que estamos caminando todos para un objetivo en común en cuanto a organizaciones de todos los sectores. Así que gracias. Entonces pasamos ahora para el tercer bloque, activando talento, que enfatiza el papel vital de los colaboradores en las empresas para canalizar estos recursos y generar esa transformación, poniendo su liderazgo a servicio. Caro y Carlos y María, por favor, paso la palabra a ustedes. Gracias. Gracias, Fer. Gracias al bloque anterior. Vamos a tener que hacer varios webinarios porque hay muchas cosas para seguir ahondando. Pero bueno, bienvenidos a todos a este bloque. Creo que todos prendieron las cámaras, ojalá que sí. Como decíamos al principio, hay una tendencia muy fuerte en que el colaborador es visto como no solo un recurso útil, sino un agente de cambio dentro de la empresa. Entonces, por ahí voy a empezar con María, que nos cuentes un poco tu historia de cómo aplicaste el programa de Johnson & Johnson Global Pro Bono en 2020, en plena pandemia, y un poquito que cuentes, ¿no? ¿Qué hicieron, qué lograron y qué te llevaste a modo profesional y personal? Bueno, buenos días a todos. Listo, pues esta fue una convocatoria que se hace globalmente. A mí, pues lo primero que me llamó la atención fue que hay muchísima diversidad, digamos, en los voluntariados. Entonces, pues al ver toda esta diversidad, tú puedes, la verdad, enfocarte y escoger, digamos, el voluntariado más apropiado para ti, de acuerdo desde tu rol, desde tu experiencia. En mi caso, pues era todo el tema de marketing que pues es, digamos, la experiencia que yo tengo y el conocimiento que he tenido desde la organización. Entonces, pues en un comienzo, pues iba a ser presencial, iba a ser en Detroit, Michigan, un mes, y luego, pues por todo este tema de pandemia, se dio la opción, fue opcional, la verdad, el que quería seguir, digamos, de una manera virtual, apoyando, y pues si no se quería, pues no se hacía. En este caso, digamos, creo que la mayoría tomamos el reto de que lo queríamos hacer de manera virtual, era la primera vez que se hacía, pero la verdad yo quedé impactada fue por toda la organización que se hizo, siento que teníamos como el paso a paso de qué había que hacer, a pesar de que estábamos en diferentes países, se logró, digamos, hacer este equipo y fue muy bonito porque pues es una experiencia súper enriquecedora tanto profesional como personalmente, como tú lo hablabas, Carolina. Entonces, digamos, nosotras, cada una, digamos, áreas que estábamos en este proyecto, estábamos en roles diferentes de la organización, estábamos en áreas diferentes y digamos, trabajamos con países diferentes. Entonces fue como combinar todas estas habilidades y cada una obviamente tenía, digamos, mayor destreza o mayor talento para unas cosas y creo que fue un desarrollo. También obviamente poder conocer a la organización a la cual íbamos a hacer esta consultoría, en este caso UNFPA. Yo no sabía la verdad de UNFPA, no sabía que era una organización de las Naciones Unidas que se dedicaba pues a la ayuda de la salud reproductiva y sexual. Entonces fue muy bonito poder conocer esta organización y especialmente obviamente el modelo de partería que fue, digamos, el enfoque y el trabajo que hicimos con ellos.
Gracias, María. Gracias por tu testimonio. Tengo varias preguntas más, pero me encantaría ahora pasar a Carlos para que nos cuente un poco, bueno, tu historia como voluntario corporativo en Disney, más focalizado en cómo fue los últimos 2 años con la pandemia y lo remoto, que es lo que un poco se quiere escuchar, ¿no? Así que te dejo el micrófono. Listo, muchas gracias por la oportunidad de la pregunta. Pues quería contar primero, yo había trabajado antes en otras empresas y había hecho voluntariados de forma personal, y cuando vi en Disney la oportunidad me encantó porque vi que eran proyectos que iban a la forma estructural, es decir, proyectos que ayudaran desde el lado profesional a mejorar las organizaciones a largo plazo. Y particularmente en esta experiencia que les quiero contar, pues escogí para trabajar una acción que es de FANA, se llama Fundación de Apoyo a la Niñez Abandonada, porque me parece es el grupo que más me gusta. Y cuando llegó cuál era el requerimiento, en un principio me sentí un poco inseguro porque no era el área de mi expertise, era algo de recursos humanos, tenía un problema de rotación de personal, y la experiencia fue genial porque de este modo virtual pues estuve buscando apoyos en otras empresas y me apoyé en mi parte, que es el área de ventas, es el área de relaciones con empresas. Y entonces, bueno, dije, bueno, ¿cuáles son sus mejores prácticas? Y todo eso pues lo trasladé hacia FANA. Entonces, Hannah mencionaba mucho que nos ayuda mucho en la virtualidad los temas logísticos, porque en la normalidad uno depende nada más de los fines de semana o algunas horas libres. En cambio, en esto, como es tan rápido y nos da la posibilidad de estar tan a tiempo, pudimos apoyar de una manera pues muy importante a la fundación, y es más, la seguimos apoyando, y pues ha sido genial porque los resultados se han visto. Te pregunté, ¿de qué es lo que estás más orgulloso de esos resultados que se vieron? Le voy a preguntar lo mismo a María. Lo que más me enorgullece es haber podido movilizar recursos y poder haber motivado a personas independientes a la fundación, tanto personas dentro de la fundación hasta dentro del proyecto, y lograrlo a través de un contexto que en un principio parecía difícil, entre comillas, que es este de la virtualidad. Y vimos pues, realmente cambios importantes. Logramos que toda la plana directiva de la fundación y todos los líderes de la fundación se metieran en esto, y logramos hacerles sesiones de coaching, logramos hacerles sesiones de liderazgo, con las cuales se ha mejorado. El feedback que hemos recibido es buenísimo. El feedback de los empleados de ellos a través de una encuesta que hicimos fue muy bueno, y eso nos llenó de orgullo. Bien. Vos, María, ¿hay algo que quieras, de que estás orgullosa de tu intervención? Bueno, pues nosotros pudimos, digamos, cumplir con el objetivo. El objetivo era crear una estrategia de comunicación y difusión, pues acerca del modelo de partería. En un principio era solo para 4 redes de salud de México, y nosotros lo que le hicimos fue a las redes de salud de México porque, digamos, entendiendo muy bien este tema, nos dimos cuenta que era algo que pues podía abarcar muchísimo más. Entonces, creo que pues estamos muy orgullosas y quedamos orgullosas de la entrega que se hizo, de los entregables que se dieron también a la organización, y especialmente porque igual seguimos en contacto con ellos. Creo que pues se generó también una amistad muy bonita con UNFPA, y poder seguir ayudando y impactando positivamente pues a la sociedad es algo pues que enriquece mucho, y obviamente lo deja a uno contento y como con el deber cumplido. Gracias, María. Bueno, ahora voy a ti, Alex. Me gustaría por ahí desde tu perspectiva, y también nos puedes contar un poco dónde estás sentado hoy, compartir qué tipo de habilidades te parece que los colaboradores hoy se necesitan desarrollar, y cómo estos programas pro bono contribuyen a eso, y cómo lo hacen desde JJ y cómo lo miden. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer de poder estar aquí compartiendo con ustedes y también con los otros panelistas. Mi rol dentro de Johnson & Johnson es promover los programas de voluntariado para Latinoamérica de nuestra compañía, desde voluntariado tradicional hasta voluntariado basado en habilidades, como lo es el Global Pro Bono. Y bueno, en relación a tus preguntas, Caro, creo que una de las habilidades o las habilidades que estamos nosotros tratando de promover en nuestros empleados, hay 2 que son generales y que creo que son muy aplicables al momento, no actual, sino al momento de nuestra compañía, que es el pensamiento estratégico, ¿no?
ese pensamiento también crítico de nuestros empleados y también un poco el tema de resolución de problemas, ¿sí? Como dos habilidades muy generales. Pero con la pandemia, sí, con lo que estamos viviendo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque esta situación entró a nuestras casas, ¿no? Otra de las habilidades que estamos nosotros promoviendo y pensando que son importantes de desarrollar en nuestros empleados son aquellas que tienen que ver con la autogestión, ¿sí? Nosotros, ¿cómo nos autogestionamos? Y ahí entonces hablamos de resiliencia, por ejemplo, ¿sí? Un elemento clave, cómo nosotros tenemos la capacidad de poder sobrellevar las pruebas, las circunstancias que estamos enfrentando y salir de ellas más fuertes. Básicamente esa es la definición de la resiliencia. También el mismo manejo del estrés. El estrés frente a tantas circunstancias, frente a tantas condiciones, tanta incertidumbre que a veces podemos estar viviendo como profesionales, como empleados, como padres, como hijos, como hermanos, etc. La flexibilidad. El momento ha mostrado que tenemos que ser flexibles más que nunca. Para algunos adaptarse a trabajar desde casa, para otros adaptarse a trabajar con sus hijos a la par en sus propios escritorios y sonando el teléfono y el perro ladrando. Y eso requiere flexibilidad, requiere muchísima flexibilidad de nuestros empleados. Algunos van a volver a las oficinas, otros tal vez van a seguir con un programa más trabajando desde casa, y la flexibilidad va a ser una habilidad básica para desarrollar en cada uno de nosotros. Y yo creo que el último sería el aprendizaje activo. Sí, el aprendizaje activo, ¿en qué sentido? En que necesitamos que la gente autogestione su propio aprendizaje. La empresa no puede estar constantemente, digamos, detrás de las personas para que se desarrollen, sino necesitamos colaboradores que tengan la intención, las ganas, como dicen, se pongan las pilas para aprender de lo que no saben, querer tener esa hambre por conocer más. Y bueno, ya relacionado un poco con el Global Pro Bono, el Global Pro Bono, similar a la experiencia de 3M, nosotros es una experiencia física, presencial de un mes. Nuestros empleados van un mes a trabajar a una ONG y el año pasado para nosotros fue un año muy retador, hablando de nuestra área de impacto social, porque tuvimos que hacer un cambio de modalidad en pocos meses. Sí, nuestros programas, la mayoría, o casi la mayoría, eran presenciales, Carolina, y en pocos meses tuvimos que hacer un cambio rápido, ¿no? A entender qué les podíamos ofrecer a nuestros colaboradores, sabiendo que la necesidad de impactar a las comunidades iba a seguir presente y no iba a cambiar durante la pandemia. Y efectivamente fue así, Carolina. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros? Que el año 2020 fue el año donde más actividad de voluntariado hemos visto en nuestra empresa. Imagínense, no, es espectacular, ¿no? Uno podría decir que tal vez por las condiciones la gente tal vez se encerró más en su casa, a adaptarse a la situación, a ver cómo salía adelante, cómo sobrellevaba la situación. Fue el año con mayor actividad de voluntariado para nosotros, el 2020. Y fue todo virtual. Este año va a ser todo virtual, al igual que decía Hannah, este año nos vamos a mantener virtual. Ahora hacían una pregunta de cómo va a lucir el 2021. No sé cómo va a lucir el 2022, no sé cómo va a lucir el 2022, pero sí sé que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para brindarles a nuestros empleados distintas opciones. Por más que la gente lee las noticias y los medios den seguridad sobre las vacunas, el nivel de vacunación, las cepas, etcétera, creo que hay poblaciones dentro de nuestras compañías que van a decir, prefiero seguir virtual, ¿sí? Por X o Y razón, prefiero seguir virtual, y nosotros tenemos que ser suficientemente flexibles, hablando de engagement, hablando de involucrar a nuestra gente, de poder brindarles distintas opciones mezclas entre virtual y presencial. Entonces,
yo creo que el Global Pro Bono ha sido una herramienta muy importante para activar a nuestros empleados, a impactar a las comunidades. Como empresa tenemos dos objetivos que son bastante ambiciosos, y uno es para el 2025 llegar a movilizar 70.000 empleados a nivel mundial, es casi la mitad de nuestra población laboral, en programas de voluntariado, y generar 750.000 horas de voluntariado para el 2025. Son dos objetivos súper ambiciosos, pero yo creo que son realizables, porque yo creo que en la gente hay esa necesidad, ese propósito de impactar, ¿no? De llegar, de hacer más, de salir de sus casas. Un último punto para seguir con la conversación. La virtualidad nos permitió llegar a comunidades que antes no habíamos llegado, ¿sí? Antes nos enfocábamos en grandes ciudades, cerca de las oficinas, y hoy, gracias a la virtualidad, podemos llegar a comunidades a las cuales no teníamos acceso antes. Gracias, Alex. No sé si vamos a tener que poder seguir la conversación en este bloque o armar otro segundo webinario con clave, porque sin duda todo lo que comparten ustedes es muy inspirador, es una manera de realmente esto de abrir un poco lo que cada compañía hace, ¿no? Contar un poco qué funciona o qué no funciona, ver cómo todos nos estamos adaptando. Y siempre, ¿no?, a partir de construir alianzas con los colaboradores, ¿no?, que hoy de vuelta, como decíamos, es una tendencia muy clara que los empleados son socios en estos programas, y que estos programas no son una cosa aislada de la estrategia de la compañía y cómo responden a estos indicadores o a estos ESG que todas las compañías ahora tienen que rendir. Carlos y María, gracias, porque ustedes dieron el testimonio en primera persona. Me siento que quedó corto, pero bueno, ojalá que hayan podido mostrar cómo el voluntariado basado en habilidades también tiene un aporte muy fundamental, que es diferente al presencial de plantar el árbol, pero a veces para el capacity building o para el fortalecimiento institucional de una organización es quizás mucho más estratégico, ¿no? Ray, listo, me quedo acá, Fer, cerremos porque estamos pasados 6 minutos. Es muy corto. Yo creo que extender el agradecimiento a todos los panelistas y a los participantes, y definitivamente creo que este es el inicio de una serie de sesiones importantes que podemos coordinar desde Clave y Pyxera. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Fer, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir muy corto que justamente tenemos que dar seguimiento, que cada bloque tiene su propia vida. Hay un mundo de cosas que tenemos que discutir y avanzar. Así que solamente gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias. Sí. Y sobre todo que tenemos mucha cosa local, ¿no? Porque si bien todas las por ahí empresas que nos acompañan son globales, también operan en la región, y creo que para Latinoamérica hay mucha cosa pertinente, ¿no? Me encanta trabajar con Clave y esta visión también local que ustedes traen. Gracias a todos por estar, que tengan un bonito fin de día. Muy agradecidas.